¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a ver una demo acerca de cómo validar fechas dentro de C Sharp en visualstudio.net. Bien, lo que vamos a hacer es el siguiente formulario. Aquí tenemos la demo en donde se aprecian dos ventanas. Realmente es la misma, pero a través de una aplicación, ingresando una fecha, que no es lo habitual porque existe controles, por ejemplo, o existe un control en particular para señalar una fecha y que no sea una fecha equivocada. Y para este ejemplo lo que vamos a hacer es que la fecha se ingrese manualmente y luego de ser ingresada podamos validar esa fecha, tanto en día, mes y en año. Por ejemplo, si en la parte izquierda, si yo coloco bien el día, el mes y el año, el resultado me va a decir, pues no, día ok, mes ok, año ok, y me va a decir la fecha ingresada es válida. Por ejemplo, me dice fecha 3 del 3 de 1980. Ese 3 en el caso del mes podría convertirlo de repente a un nombre, ¿no? Que diga octubre o marzo, como es en este caso, ¿no? O el nombre del mes en vez que me dé el número el número del mes. Y luego, si yo me equivoco la fecha, como en el caso de la derecha, por ejemplo, pongo 3 pero pongo del 13. Estoy colocando el mes como un mes que no existe. Entonces, al validar me va a decir que el número del mes no es válido, ¿no? Ese mensaje yo podría cortarlo indicando solamente no válido nada más. Y luego el día y el año están bien, porque están dentro de los días correspondientes, ¿no? Sin embargo, la fecha, dice, la fecha ingresada no es válida, dice, ¿no? Porque resulta que como uno de los datos está equivocado, entonces la fecha no es válida. Bien, vamos a realizar esta demo entonces dentro de C Sharp utilizando los siguientes controles. Un formulario, dos etiquetas, dos textbox, un botón. Eh, el diseño es bastante similar a los formularios que hemos estado trabajando, utilizando un control textbox tipo un control text area, ¿no? Con donde nosotros podemos colocar bastante información. Bien, vamos a realizarlo entonces y para ello pasamos a nuestro Visual Studio. Bien, ya tenemos aquí nuestro formulario diseñado. Vamos a acercarnos. Voy a mover un poco esta pantalla para tener la vista de las propiedades también acá al costado, que no están redimensionando mi pantalla. Entonces, por ejemplo, la casilla de texto, en este caso lo hemos llamado txt fecha. ¿Está? El botón se llama btn validar, txt resultado. Entonces, ya tenemos todo el diseño. Lo único que vamos a indicar es que de repente esta casilla de acá, aunque no lo hemos estado haciendo en ejercicios anteriores, y es que esta casilla debería estar bloqueada, ¿no? Y para eso teníamos una propiedad enable, la ponemos en false para que automáticamente ya nadie pueda modificar el resultado que aparezca aquí. Bien, entonces vamos a ir al botón validar, nos vamos al rayito de eventos y colocamos acá validar, ¿no? Validar fecha le vamos a llamar. Ese es el método. Entonces ahí nos lleva al código. Esta ventana ya la podemos colocar acá a un costado. Ahí está. Y ya tenemos ahí la ventana de código, ¿no? El método validar fecha y lo que vamos a hacer ahí es trabajar pues la validación de esta fecha, ¿ok? Que está por acá. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es reseccionar esa fecha a través de una cadena, en este caso, porque vamos a separar cada uno de sus elementos. Vamos a decirle string fecha, ¿ok? Y esa fecha la vamos a capturar diciendo acá fecha es igual a txt fecha.text. ¿Ok? Entonces de esa manera capturamos la fecha. Pero nosotros queremos separar lo que es el día, el mes y el año en elementos individuales. Entonces vamos a separarlos como números, colocando acá lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, entero, dd de día, de mes, y de año. ¿Ya? Ahí está. Entonces tenemos día, mes y año. El año lo vamos a poner en formato largo, o sea, los cuatro dígitos. El mes, bueno, sus dos dígitos y el día, dos dígitos. Bien, pero que van a ser capturados a través de un entero. Entonces, si nosotros ponemos un día, por ejemplo, 01, lo va a reducir a uno nada más porque el cero lo va a omitir.
Ahora, adicionalmente entonces vamos a indicar aquí dentro que cuando nosotros validemos una fecha tenemos que validar que el día, el mes y el año sean correctos. Entonces, para determinar que estos elementos sean correctos de manera individual, porque en la imagen que teníamos hace un momento veíamos que aparecía, ¿no? Día correcto, mes correcto, año correcto. Entonces, para poder saber si cada uno es correcto dentro de la validación, vamos a utilizar en este caso variables de tipo boolean, de tipo bool, que van a ser el estado del día, el estado del mes y el estado del año. Estas variables las voy a utilizar específicamente para yo poder determinar si es que el día es correcto, el mes es correcto, el año es correcto. O sea, si es true, es correcto. Si es false, está equivocado. Entonces, cambio el estado como un switch. Y es necesario que estas variables de tipo boolean estén inicializadas, así como yo inicializo la fecha, ¿ya? Así como inicializo la fecha, y necesito inicializar también los estados. Entonces voy a poner acá estado día es igual a false. Toda variable boolean normalmente se inicializa en false. Ahora, para no ocupar muchas líneas, lo voy a poner acá al costado. Por ejemplo, esto va a ser el estado del mes y esto va a ser el estado del año, ¿no? Para poder saber si son correctos o no. ¿Bien? Luego, los mensajes, o sea, determinando si son correctos o no, yo tengo que enviar un mensaje que diga ok o no sé, pues día no válido, mes no válido o año no válido. Entonces, esos mensajes de repente yo los voy a colocar acá también como cadenas. Por ejemplo, el mensaje general que me diga si la fecha es correcta o no, el mensaje para el día, el mensaje para el mes y el mensaje para el año. ¿Ya? El mensaje para el día, el mes y el año. Y también voy a necesitar un mensaje, por ejemplo, perdón, un elemento que me indique la fecha completa. Entonces voy a poner acá fecha larga. ¿Ya? Fecha larga, para que me dé la fecha completa. Y esas variables yo tengo que también inicializarlas así como inicializo estos elementos, porque estas variables normalmente, ¿qué sucede con ellas? Que se inicializan dentro de condiciones, ¿no? Sabiendo que el estado es verdadero, yo puedo emitir un mensaje. Sabiendo que el estado es falso, puedo emitir otro mensaje. Entonces, para ello, inicializo mis variables cadena, diciéndole, por ejemplo, mensaje lo inicializo en vacío. Luego, el mensaje del día lo voy a inicializar en ok. O sea, cuando se equivoque, dirá equivocado, ¿no? Pero cuando esté bien, va a decir ok. O sea, se va a quedar así en ok, que está bien la fecha. Entonces también asimismo voy a inicializar mensaje de mes, mensaje de año. También lo puedo hacer al revés, ¿no? Que empiece en error y cuando esté bien que diga ok, mensaje de mes, mensaje de año. Ya. Y en el caso de la fecha larga, como no tiene ningún valor al principio, vamos a decirle que empiece en vacío. Entonces todas las variables están inicializadas. Mira, todo esto, por ejemplo, me ocuparía mucho espacio si lo pusiera línea por línea, ¿no? Entonces por eso lo pongo así separado por un punto y coma que indica el cierre de la línea y ahí está empezando otra y así sucesivamente. ¿Ya? Igual como he hecho acá con los estados, ¿no? Los estoy colocando en una sola línea. Entonces ya tengo inicializados los estados, ya tengo inicializados mis mensajes que van a ir saliendo y por acá tengo la fecha. Ahora, necesito capturar el día, el mes y el año, que son estos elementos, día, mes y año. Y para capturarlo le digo acá y va a ser, perdón, dd de día va a ser igual a qué? A convert.twin32 de fecha.substring y voy a capturar, así como en un ejemplo anterior que capturaba partes de la cadena, le voy a decir substring desde la posición 0, captúrame dos caracteres, o sea, de la fecha, vamos a suponer que yo pongo pues
02 del 2020. Entonces lo primero que va a capturar es el 02. Pero como lo va a convertir entero, entonces realmente me va a alojar solamente el número 2. Pero ¿por qué captura entonces dos caracteres y solamente necesito el segundo? Porque va a llegar un momento en que esta fecha puede tener un uno adelante, ¿no? Por ejemplo, 12. Entonces está bien que capture dos caracteres. No hay problema si al capturarlos el cero al principio lo puede convertir en nada, ¿no? Y se queda solamente con un dígito. Ahora, vamos a hacer lo mismo para mes y para año. Para mes necesito los dos caracteres que vienen después del slash, ¿no? De la diagonal. Entonces, si yo cuento acá, este es el índice cero. El siguiente número es el índice 1, el siguiente número es el índice 2 y el siguiente es el índice 3. Y a partir de este índice capturo dos caracteres. Entonces acá le digo, desde el índice 3, captúrame dos caracteres y hace lo mismo, ¿no? Dos caracteres y los convierte en entero. Y para el año, si acá estoy en el carácter 3, este es el índice 4, este es el índice 5 y este es el índice 6. Entonces acá sería el índice 6 y necesitaría cuatro caracteres, los cuatro dígitos del año. Acá va a ser YY. Entonces hasta ahí yo ya estoy capturando lo que es el día, el mes y el año de manera individual. Lo que sigue, que es un poco largo de repente, es determinar, por ejemplo, cuándo se trata de un año correcto, ¿no? El año correcto debe ser un año mayor a cero. Yo no puedo poner el año cero, por ejemplo, pero puedo poner el año 1900, 2000, hasta años anteriores, pero la cosa es que el año debe ser mayor a cero para poder ser válido. Y acá, por ejemplo, vamos a tener que indicarle entonces una condicional principal que nos diga, ¿no? Si el año es mayor que cero, entonces quiere decir que está correcto. Y todo lo que voy a hacer acá es validar mes y día, ¿no? O sea, dentro de este if, sabiendo que el año es mayor a cero, lo que tengo que hacer es validar mes y días. Pero, ¿y qué pasa si no es correcto? Si no fuera correcto, o sea, si el año no fuera mayor a cero, si he puesto un año inferior, entonces acá mismo el mensaje del año debería ser, vamos a ponerle más breve, ¿ya? No válido. O sea, inmediatamente, ¿no? Inmediatamente le digo, si es mayor a cero, acá tengo que hacer el código para validar meses y días. Pero si no, entonces automáticamente el año que estoy escribiendo, el año que está aquí, que acaba de capturar, no es válido. ¿Ya? Y al no ser válido, entonces me va a mandar este mensaje para el año. Para el año. ¿Ya? Solamente para el año. Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, yo le estaría diciendo que el año no es válido. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí tengo que averiguar, dice meses y días. Entonces, para averiguar los meses y los días, bueno, yo sé que hay meses que traen, por ejemplo, 28, 29. Hay un mes que trae 28 o 29 días, de acuerdo si es año bisiesto o no. Y, y otros meses que traen 30 y 31. Entonces, ¿cómo determinarlo? Bueno, vamos a validar acá lo siguiente. Vamos a hacer primero este, lo siguiente, que cuando el año es válido, lo primero que le voy a decir es que el estado del año es igual a true. Pero si no es válido, ¿cómo se queda el estado del año? Acá está, se queda en false, ¿no? No es necesario que yo lo vuelva a poner acá, porque ya sé que el estado es false. Automáticamente, si no entra en esta condición, el estado se queda en false. Entonces, cuando entra acá, el estado se convierte en true y el mensaje del año me debe decir ok, o sea que está correcto. Mientras que acá me dice que no es válido, ¿no? Entonces, caso contrario. Ahora, para yo validar los meses, porque de acuerdo a los meses puedo validar qué meses tienen tal cantidad de días específicos, entonces voy a hacer una condicional, pero para no demorarme mucho de repente con if, voy a hacer un switch, que es un selector de casos.
voy a validar de acuerdo al mes, ¿ya? Y voy a abrir ahí el switch. Entonces, este switch va a averiguar que en cada caso cuántos días debe tener los meses, ¿no? Por ejemplo, el único mes que tiene 28 o 29 días es el mes febrero. Entonces vamos a ponerle acá case 2, que es el mes de febrero. O sea, si el mes es 2, entonces acá le voy a decir que inmediatamente el estado del mes se vuelva true, porque ya sabe que el mes es correcto. Entonces, si el mes es 2, el estado es true. Pero inmediatamente tengo que averiguar ahora cuántos días tiene ese mes. Entonces le digo if, y acá le digo si la cantidad de días es mayor o igual a 1, o sea, parte de 1 en adelante, y la cantidad de días es menor o igual que 29, o sea, llega hasta 29 días, entonces quiere decir que es correcto. Claro que acá no estoy validando, por ejemplo, si es bisiesto o no es bisiesto, solamente le estoy dando como límite 29 días, porque febrero puede llegar a tener hasta 29 días cada 4 años. Tendría que crear una validación también después para años bisiestos, para que determine si de acuerdo al año el día es correcto, ¿no? Pero vamos por partes primero, o sea, vamos poniendo lo que necesitamos al comienzo. Entonces, si el día está entre 1 y 29, quiere decir que es correcto porque es el mes de febrero. Por lo tanto, acá le voy a decir que el estado del día sea true, ¿ok? Este break todavía no va a ponerlo. El estado del día es true y automáticamente al ser true, bueno, el mensaje queda como ok, porque está validado para que empiecen ok. Pero ¿qué pasa si no está entre 1 y 29? Entonces voy a minimizar esto un poco. Ya. Entonces, si no, acá voy a decir el else, el estado del día pasaría a ser falso, ¿no? El estado del día pasaría a ser falso, pero el estado del día ya se sabe que es falso al comienzo. Entonces ya no le voy a decir que cambie, pero sí le voy a decir que el mensaje del día sea igual a qué? A no válido, ¿no? Así como puse acá abajo, no válido, no válido. Y eso tiene un propósito, porque al concatenarlo va a decir no válido nada más. Ya, entonces le digo no válido, punto y coma, ya está. Por lo tanto ahí ya tengo la validación. Y mira, para ahorrarme un poco de líneas, estoy poniendo el if en una sola línea, lo cual me permite. Ahora, el caso me dice error, ¿por qué? Porque cada caso siempre debe tener una instrucción break para que salga de ese bloque cuando entre en el caso, ¿no? Siempre debe tener un break. Entonces, este caso 2, por ejemplo, lo voy a copiar acá. Y ahora me voy a limitar a averiguar, por ejemplo, aquellos meses que tienen 30 días. ¿Cuáles son los meses que tienen 30 días? Tendríamos, por ejemplo, a abril, junio, septiembre y noviembre. O sea, abril, ¿no? Junio, septiembre y noviembre tienen 30 días. Pero resulta que, bueno, en otros lenguajes, como Java, creo, Java te permite poner, por ejemplo, coma, o en pseudocódigo, me parece que tú puedes poner así coma y puedes indicar, por ejemplo, varios números a la vez. Sin embargo, acá no te permite. No permite hacer eso, pero sí permite manejar rangos. Por ejemplo, si yo le digo del 4 al 8, entonces ahí hay un rango, ¿no? 4-8, hay un rango de números. El problema es que 4, 6, 9 y 11, que son los meses, no son rangos. Hay números diferentes. Del 4 se salta al 6, del 6 se salta al 9, del 9 al 11. Entonces, la forma de trabajarlo en C Sharp es colocar en este caso de manera individual los casos. Caso 4, casos 6, junio, caso septiembre y caso noviembre. O sea, así. 6, 9 y 11. Entonces, todos estos casos de acá van a ser validados con este bloque de instrucciones. Así como este caso es validado con este bloque, estos 4 casos van a ser validados con este bloque. Así se trabaja de manera individual. Si yo tuviera rangos de números, bueno, lo pongo con un guión, pero acá no son rangos,
son números individuales, tienen saltos. Entonces acá el mes estaría bien para estos 4 meses y los días tendrían que ser entre 1 y 30. Por lo tanto, el mensaje del día sería no válido siempre y cuando no corresponda a esta cantidad para estos meses. Si se trata de estos meses y se trata de estas cantidades, el estado vuelve true. Pero si son estos meses y se pasa de esta cantidad, o sea, no está en este rango, entonces automáticamente es no válido. Y luego me quedan los meses, por ejemplo, enero, febrero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre, ¿no? Serían esos los elementos. Entonces, esos números los vamos a poner acá. Vamos a copiarnos esto por acá. Y acá decimos, ¿no? Por ejemplo, el mes enero, febrero. Perdón, febrero ya no. Marzo, disculpa. Marzo. Abril no, porque abril está arriba. Mayo. Junio tampoco. Julio. Luego viene agosto. De ahí viene septiembre, tenemos que saltarlo. Sería octubre. De ahí noviembre nos saltamos y pasamos a diciembre. Entonces de ahí 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, ¿no? 7, 8, 10. Pero 7 y 8 están juntos. Entonces yo podría hacer esto, mira, 7-8. Para ahorrarme una línea. Porque van juntos. El julio y agosto van juntos. Mientras que del 1 al 3, del 3 al 5, del 10 al 12. Ya, eso se saltan. Entonces, para todo este bloque, yo voy a decirle lo mismo, ¿no? Si van entre 30 a 31 días, porque son meses que tienen 31 días, entonces el estado es true. Pero en caso contrario, el mensaje sería no válido, ¿ya? Y hasta ahí yo tengo, por ejemplo, la validación de los días. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguien ingresa un mes que sobrepasa estos números que están verificados en el switch? Entonces, el switch tiene una instrucción que se llama default. O sea, quiere decir qué pasa si no ingresé ninguno de los anteriores, si no validé ninguno de estos. Este es un caso contrario, es un de otro modo. Por lo tanto, acá también va a tener su break. ¿Ok? Pero dentro de estas instrucciones, pero acá hay 2 puntos. Dentro de estas instrucciones, yo voy a validar primero que vaya, por ejemplo, entre 30 a 31 días, porque puede ser que de repente yo pueda decir que el día está bien, pero el mes es el que está incorrecto. O sea, el día puede estar bien porque puede ser cualquiera de estos, pero como los días están validados dentro de cada mes, cuando tú ingreses un mes no válido, pero un día que sí corresponde, entonces te va a decir que el día también es incorrecto y te va a decir la fecha es totalmente incorrecta y por ahí va a haber un valor que no corresponda. Entonces vamos a decirle por defecto que valide entre 1 y 31 días. Y si está bien esa validación, es verdadero. En caso contrario, no válido. Pero como no has ingresado ninguno de los meses correctos, entonces el mensaje del mes va a ser igual acá a no válido. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, si no has ingresado ninguno de estos meses, entonces el mes no es válido. Pero el día podría ser que esté bien, solamente que el mes no corresponde, pues no existe. ¿Ya? Podrías estar validando un mes que va entre 1 y 31 días, perfecto, pero el mes no es válido. Entonces simplemente la fecha te va a decir no es válido. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos validando los meses y los días. Ahora, ¿qué pasa si este año no es mayor o igual a cero? Bueno, ya habíamos puesto acá que si no es así, el mensaje del año es no válido. Entonces, hasta ahí ya tendremos nuestra validación de año, meses y días. El detalle ahora es que todo esto tiene que aparecer en una casilla. O sea, tiene que aparecer acá. Y tiene que aparecer algo así como en el caso de la imagen, ¿no? Vamos a poner la imagen un ratito para poder visualizarla. Así como en el caso de esta imagen, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo la fecha correcta, me va a decir día ok, mes ok, año ok. Pero si yo pongo, mira, por ejemplo, acá
el día está bien, o sea, es un día válido que va entre 1 y 31, pero el mes está incorrecto. Entonces, mira que me dice, número de mes no válido. O sea, el mes no es válido, pero el día puede estar bien, pues, ¿no? Puede estar escrito bien porque va entre 3 y 31, entre 1 y 31. Por eso yo en la validación default le estoy poniendo que valide el mes y el día de manera independiente. Ahora, si estos tres, o sea, día, mes y año, son correctos, acá me debe decir fecha ingresada válida. Pero si uno de ellos es incorrecto, como acá, entonces me debe decir fecha ingresada no es válida, ¿no? Y no me va a salir la fecha acá abajo, como acá, que dice fecha 3 del 3 de 1980. Acá no me debe salir nada. Entonces, ¿cómo hacer eso? O sea, tratar de representar que estos tres elementos deben ser válidos. Perfecto. Vamos a representarlos en el código entonces. Acá en el código entonces lo vamos a representar. ¿De qué manera? A ver, vamos al código y vamos a decirle acá abajo, ¿no? Después que ya terminamos toda la validación del año, mes y día, vamos a decirle acá abajo. If, si el estado del día es igual a true y el estado del mes es igual a true y el estado del año es igual a true, igual, ¿no? Igual a true, entonces quiere decir que es correcto, ¿no? O sea, la fecha es correcta. Si los tres están en estado verdadero, ¿no? Porque acá recuerda que todos estaban en estado falso, entonces si en el proceso todos se volvieron estado true, entonces quiere decir que la fecha es válida, por lo tanto el mensaje general va a ser igual a fecha ingresada es válida. ¿Ya? Vamos a ponerle así. Fecha ingresada es válida. Ya está. Pero si... Ah, ya, si la fecha ingresada es válida, entonces también me tiene que salir la fecha larga, ¿no? Y acá tengo una variable fecha larga. Entonces, la fecha larga, ¿cómo se va a mostrar? Acá, fecha larga va a ser igual a ¿qué? A la palabra fecha, ¿ok? Concatenado con el día, concatenado con la palabra de, concatenado con el mes, concatenado con la palabra del y concatenado con el año. O sea, me va a decir, ¿no? Tal día de tal mes del año tal. Esa es la fecha larga. Pero solo cuando los tres estados están en verdadero. Y si los tres estados están en falso, entonces la fecha larga se queda en ¿qué? En vacío. ¿Ya? Entonces acá le digo, si no, quiere decir que la fecha larga se queda en vacío. Y el mensaje general ya no me va a decir fecha ingresada es válida, me va a decir fecha ingresada no es válida. Ya está. Entonces me va a decir que la fecha ingresada no es válida. Hasta ahí. ¿No? Entonces, como todo lo tengo en variables ahorita, todo está en variables, entonces lo que tengo que hacer ahora es mostrar los datos dentro de esta casilla. Y para ello simplemente vamos a hacer algo bastante práctico, para no demorarnos mucho escribiéndolo. Yo lo voy a ingresar ahorita por interno y lo voy a mostrar automáticamente. Quedando entonces de esta manera, ¿no? ¿Está? El txt resultado.text me va a mostrar el día, el mensaje del día, el mes, mensaje de mes, si es que es correcto o no, el año, mensaje del año, estos son sus saltos de línea, una línea divisoria y luego el mensaje, ¿no? Si es válido o no. Y si es válido, me muestra es válido y me muestra la fecha larga, pero si no es válido, la fecha larga no va a mostrar nada porque se va a quedar así, en vacío. ¿Ya? Entonces eso ya va a estar ahí automático. Vamos a ver. Vamos a grabar, ejecutamos. Ahí está. Acá tenemos, nos vamos a acercar un poco. Ahí. Vamos a ponerle la fecha del 5 de octubre del 2020. Le decimos validar y nos va a decir, ¿no? El día está ok. El mes está ok. El año está ok. Por lo tanto, la fecha ingresada sí es válida. Y la fecha es el 5 de 10 del 10 del 2020. Pero ¿qué pasa si acá le meto un 13?
no existe ese mes. Entonces al validar me va a decir, el día está ok porque va entre 1 y 31. El mes no está ok porque el mes no existe. El año tampoco existe. El año sí existe, el año es válido. Por lo tanto me va a decir fecha ingresada no es válida y no me muestra la fecha resultante. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si el día está mal? 32. Y el mes también. Entonces, mira, día y mes no válido. ¿Te das cuenta? Y si acá le meto pues 0000, me va a decir que no es válido. O sea, acá hay un detalle, ¿no? Que de repente me está validando también el día y el mes. ¿Por qué? Porque el año no lo está tomando en cuenta. O sea, al momento de decir que el año no es válido, no estoy validando las otras opciones. Por eso es que se cae ahí. Pero vamos a ponerle a ver el año correcto. Ahí está. Y vamos a ponerle pues otra vez los días correctos, ¿no? Por ejemplo, 28. Y vamos a ponerle de febrero. Ya. Me va a decir que sí es correcto. Ahora, el detalle es que, por ejemplo, el día me lo está mostrando en número. ¿Qué pasa si yo quisiera que diga fecha, en vez de que me diga 28 del 2 o 28 de 2, me diga 28 de febrero o 28 de octubre o 28 de diciembre, ¿no? Entonces, bueno, para eso yo tendría que hacer una validación también. Pero como yo tengo bastante código aquí, voy a hacer lo que se llama crear una función que me permita determinar cuál es el nombre del mes que estoy ingresando. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al número. Y esa función la vamos a crear acá afuera, mira. Acá encima del método validar fecha, vamos a crear una función. La función se crea primero colocando el tipo de devolución. Como es un nombre mes, vamos a decirle string. Y le vamos a decir, por ejemplo, nombre mes. Así se va a llamar mi función. Nombre de mes me va a pedir el número del mes, que es de tipo entero. El, el el mes. Eso es lo que me va a pedir. Abro llave, enter, ahí está la función. Pero la función tiene que retornar algo. Return, por ejemplo, el nmes, le vamos a llamar así. Acá vamos a crear una variable. String nmes igual a vacío. ¿Ya? O sea, entonces acá me va a retornar el nmes. ¿Ya? Pero el nmes que me retorne debe ser validado y para eso voy a decirle acá pues un switch, ¿no? Un switch del del mes. Abro llave y acá le digo, ¿no? Case 1. O sea, si es el mes 1, entonces el nmes debe ser igual a enero. Punto y coma. ¿Ok? Y acá le digo break. Punto y coma. Entonces ya tengo el caso número 1. Vamos a copiar esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Entonces esto simplemente es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto. Y cambio acá nada más, ¿no? Entonces voy a cambiar todos los meses de manera inmediata, ¿no? Para no demorar mucho. Y listo, ¿no? Ya tenemos entonces los nombres de los meses de acuerdo a cada número. Si ingresa el número 1, ese es el nombre del mes y así. Entonces me va a dar como resultado el nombre del mes. Ah, perfecto. Entonces lo único que voy a hacer es, como ya tengo mi función creada, que es mi función nombre mes, esta función la voy a invocar a cámara. Cuando tú le dices, por ejemplo, que te muestre la fecha larga, acá le dices el día de, y acá en vez de que te diga solo el número del mes, le vamos a poner así. Nombre, mes, abrimos paréntesis, y le enviamos ahí, como nos dice el indicador, el el número del mes. Ya está. Entonces, en vez de decirte el número del mes, te va a decir el nombre, porque esta es una función que acabamos de crear. ¿Ya? Vamos a probar. Por ejemplo, si validamos correctamente el 5 de octubre del 2020. ¿Ya? ¿Ves? 5 de octubre,
porque ya encontró el número del mes, lo validó dentro de estas cadenas que están acá, ¿no? De este switch lo validó y me devolvió el nombre del mes. Así de repente, ya, bueno, vamos a hacer otro ejemplo después para encontrar también el nombre, el número o el nombre del día, ¿no? ¿Qué día corresponde al mes? Bueno, para eso hay una fórmula en particular para poder hallar el nombre del día que cae dentro de ese mes, ¿no? Y tiene que ser otra validación todavía. Bien, entonces, poco a poco ya vamos a ir haciendo así algunos ejemplos y espero que este ejemplo les resulte bastante útil. Aunque, como les repito, para este tipo de casos donde se trabaja con fechas, es necesario o es más importante trabajar con un control de tipo fecha. Hay un control que se llama Datetime Picker. Ese control automáticamente muestra un calendario y tú puedes elegir la fecha. Y así te evitas estar haciendo todo esto. Pero digamos que a modo de ejercicio y también para que sepas cómo validar de repente una fecha, si te piden que tú lo ingreses manualmente, bueno, lo puedes hacer de esa forma. ¿Ya? Va a haber todavía errores. Va a haber todavía errores, por ejemplo, en el caso que hemos visto hace un momento del año, que le falta agregarle. Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo escribo acá un cero, ¿no? También se cae. Entonces, porque acá va a tratar de agregar cuántos dígitos. Uno, 2, 3, 4. Y todo esto acá hay una diagonal. Entonces ahí se va a caer. Porque ese número no es válido. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que validarlas, hay que aprender a validarlas. Y ya en otros ejemplos vamos a generar más validaciones todavía. Acá incluso ya hemos aprendido también cómo crear una función que nos sea útil dentro de una aplicación. Porque si no, hubiéramos tenido que meter todo este código dentro del código principal. Bien, espero que les haya servido entonces y ya nos estamos viendo en otro video tutorial. No dejen de suscribirse a las páginas, al canal de YouTube y a las páginas que se encuentran justamente debajo del video. Muchas gracias.